Todo, hermanos, corre o se hace en base a la misericordia de Dios. Amén. No hay nada que nosotros hagamos porque nosotros podemos o porque nosotros queremos hacerlo así. Es la misericordia de Dios, hermanos, la que se mueve a favor de nosotros. Le voy a pedir, hermanos, que se pongan de pie. Vamos a orar al Señor. Aleluya. Y vamos, hermanos, a orar al Señor y luego vamos a leer la palabra de Dios. Cierre sus ojitos y digámosle: Padre nuestro que estás en los cielos, bendito Dios, le damos gracias esta hora, Señor amado, por cada uno de mis hermanos y mis hermanas que están con nosotros en este lugar, Padre. Gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de estar una vez más en este lugar, Padre. Gracias, bendito Dios. Le ruego en el nombre poderoso de Cristo Jesús que sea usted, Señor, usando mi vida, Padre, en este momento. Que sea usted, amado Dios, poniendo esas palabras, Señor, adecuadas, esas palabras necesarias, Señor amado, que son para su pueblo, bendito Dios. Amado Dios, usa mi vida, Señor. Quita de mí todo aquello, Señor, que estorba delante de ti, Padre. Limpia también este lugar, amado Dios. Límpialo, Señor. Quita todo estorbo, Padre, que el enemigo quiera poner en este lugar, Señor. Sabemos que el enemigo es astuto. Sabemos que el enemigo, Señor, anda detrás de nosotros, Padre. Pero yo sé que tú eres poderoso y que usted está conmigo, Señor, en esta hora, Padre. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús, Señor, quedes en cada uno de nosotros, Padre, en esta hora. Amado Dios, gracias. Aleluya. Amén, Señor. Y amén. Y amén. Gloria al Señor, hermanos. Vamos a quédese en pie, hermanos. Vamos a leer la palabra de Dios. Quédese en pie y vamos a leer Lucas, capítulo 19. Vamos a leer del 1 al 10. Y dice, hermanos, la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice de la siguiente manera: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él, descendiendo a prisa, y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a algunos, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Gloria a Dios. Siéntese, hermano. Amado sea Jesús. Hermanos, vamos a tratar con la ayuda de Dios de desarrollar el tema: el valor que Jesús da a las personas despreciadas. El valor que Jesús da a las personas despreciadas. Hermanos, como de todos es conocido, este hombre Zaqueo era un publicano, pero además no era así un publicano sencillo, sino era un jefe de los publicanos. Este hombre, hermanos, sabemos que los publicanos se encargaban de recaudar los impuestos de Roma. Entonces, hermanos, este hombre, dice la Biblia que era rico, pero hay algo curioso, hermanos, que pasa en este hombre. Este hombre, dice la palabra de Dios, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, este hombre era rico. Esta ciudad, hermanos, de Jericó, era una ciudad que estaba al camino
a un lado de la carretera que conducía a Jerusalén. Ahí iba pasando el Señor, hermanos, pero este hombre, cuando dice la palabra de Dios, hermanos, en el 2, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba por causa, Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Oiga, lo interesante, hermanos, que vemos en este versículo es que Zaqueo era un hombre rico, pero aún siendo rico, hermanos, él había escuchado hablar que Jesús iba a pasar por ahí. Y dice, hermanos, que dice la palabra de Dios que él procuraba verlo. Esto nos enseña a nosotros, nos indica, hermanos, que este hombre sentía en su corazón el deseo de conocer a Jesús. Pero también, hermanos, veamos por qué. Zaqueo era rico, era un hombre famoso, y Jesús también era famoso, hermanos. Se oía la fama en ese momento, y este hombre quería ver quién era Jesús por su fama. Entonces, hermanos, pero lo que él nunca se imaginó, que el sentir en su corazón por conocer a Jesús no era algo simple, hermanos, algo sencillo, sino era algo que Dios había puesto ya en su corazón. Y este hombre quería ver a Jesús. Este hombre se sentía con el gran deseo en su corazón, hermanos, de querer conocer quién era Jesús. Este pasaje, este versículo me recuerda a mí, hermanos, cuando comenzaba yo, hermanos, cuando comencé a sentir el deseo de conocer a Jesús. Yo buscaba, hermanos, yo visité muchas iglesias, hermanos, en busca de un verdadero Jesús, pero no lo encontré, hermanos. Hasta que Dios tocó mi vida un día, hermanos, y yo pude aceptar al Señor, y desde ahí, hermanos, para acá empezó a cambiar mi vida. He tenido tropiezos, he tenido, hermanos, problemas, dificultades, pero Dios siempre ha estado conmigo. Amén. Así que, hermanos, eso me recuerda este pasaje que Zaqueo sentía en su corazón el deseo de conocer a Jesús. Y verá qué bonito se siente. Yo sé que todos los que estamos aquí hemos sentido eso, hermanos. Antes de que no conocíamos a Jesús, y cuando se nos habló de Él, sentimos el deseo de conocerlo, y ese deseo no terminó, no paró, hasta el momento que usted y yo doblamos rodillas delante de Dios. Y aceptamos a nuestro Señor, y reconocimos nuestros errores, y nos dimos cuenta que éramos personas pecadoras, y que por ser pecadores, hermanos, éramos despreciados por la sociedad, porque muchos, hermanos, éramos despreciados. Pero Dios, hermanos, tuvo misericordia de nosotros, y es así como hoy estamos en este lugar. Ahora bien, dice el versículo 3, pero por causa, hermanos, de la multitud, pues era pequeño de estatura, él no podía, hermanos, verlo, que pasara Jesús y él hacerse a un lado de la calle, porque no lo iba a ver, porque la misma palabra dice que era un hombre pequeño de estatura. Entonces este hombre, hermanos, era inteligente, mire, dice que corrió hacia adelante, dice el versículo 4, y corriendo adelante subió a un árbol, el sicómoro, para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando uno, hermano, siente la necesidad de buscar de Dios, hermanos, uno busca la manera como encontrarse con Dios. Uno busca, hermanos, la manera como estar delante de Dios. Eso es cuando hay necesidad en nuestro corazón. Aleluya. Cuando hay necesidad en nuestro corazón, hermano, buscamos congregarnos, buscamos estar ahí, porque sabemos que ahí está Jesús y se va a manifestar a favor de nuestra vida. Por eso, hermanos, luchamos muchas veces con nuestra carne por congregarnos. Pero a veces es lamentable, hermanos, que muchos hermanos, muchos cristianos a veces no luchan, se dejan vencer, hermanos, y es por eso que no se congregan. Y es por eso que no se congregan, hermanos, no tratan la manera de tener ese encuentro con Dios. Hermanos, y no, con esto no le quiero decir que Dios solamente está aquí. No, Dios está, hermanos, en todo lugar. Dios está en su casa, pero Dios está en su trabajo, Dios está en la calle. Pero aquí, hermanos, reunidos todos, es diferente, hermanos.
Se siente diferente, hermanos, la presencia de Dios. No es como cuando usted esté en su casa, usted solo. No es como cuando usted está en su trabajo, es peor. Porque ahí quizás solo usted es cristiano o cristiana. Y no es lo mismo en la calle. Pero aquí, hermanos, es diferente. Aquí se siente el poder de Dios. Amén, aleluya. Y dice, hermanos, el versículo 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Hermanos, Zaqueo era un hombre despreciado, era un hombre pecador, era un hombre que defraudaba a la gente, hermanos, que quizás por cobrar impuestos, hermanos, él quizás cobraba de más, porque hay un versículo, hermanos, Lucas 3:12, dice, hermanos, que Jesús, unos cobradores de impuestos le dijeron: Maestro, ¿y qué haremos? ¿Y qué les dijo Jesús? Él les habló, hermanos, acerca de que no exigieran más de lo debido. Entonces, hermanos, eso les dijo Jesús. Entonces esto nos dice a nosotros que sí, en verdad ellos exigían más de lo debido. Y por esa razón eran despreciados por las personas, por la gente, por la ciudad en donde ellos se encontraban. Dice, hermanos, que Jericó era un importante, dice, centro comercial, un lugar donde un jefe de los cobradores de impuestos, como Zaqueo, fácilmente se podía hacer rico. Fácilmente. ¿Por qué? Porque era un lugar de negocio, era un lugar, hermanos, de comercio, y ahí, hermanos, había más facilidades de hacerse rico cobrando de más. Entonces, hermanos, vemos que este hombre, hermanos, siente la necesidad, corre hacia adelante, se sube a un árbol, hermanos, y espera que pase ahí Jesús. Y cuando él pasa, hermanos, cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Qué hizo este hombre? Versículo 6. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Ahí cambió todo, porque ahí no era una curiosidad por conocer a Jesús. Ahí ya el corazón de Zaqueo ya estaba inundado de la presencia de Cristo Jesús, porque le dijo que descendiera y él desciende de prisa y lo recibió gozoso, alegre. Eso significa, hermanos, que él ya se sentía feliz porque había conocido a Jesús. Él se sentía feliz porque Jesús lo había llamado, le había dicho: desciende de prisa. ¿Cuántos de aquí nos sentimos felices porque Jesús nos ha llamado, hermano? Amén, aleluya. Debemos de estar felices, aunque muchas veces hay personas, hermanos, que no están de acuerdo que Dios lo haya llamado a usted, lo haya llamado a usted, o me haya llamado a mí. Hay muchas personas que no están de acuerdo. Ahí leímos, hermanos, que murmuraban, dice la palabra de Dios. Y cuando estaban murmurando estas personas, Zaqueo se pone de pie y le dice al Señor que iba a dar la mitad de sus bienes a los pobres. Así hay mucha gente, hermanos, que murmura, hay mucha gente que critica, pero esta gente, hermanos, que murmura y critica, muchas veces son personas que no hacen nada. No hacen nada en la obra de Dios, ni para la obra de Dios, ni para Dios. Solo se encargan de criticar. Pero mire, hermanos, lo bueno es, hermanos, que nosotros no critiquemos, sino que hagamos, hermanos, lo que Dios nos pide que hagamos. Amén, así es. Eso es lo bueno, hermanos, que nosotros debemos de hacer lo que Dios nos pide que hagamos, porque nada ganamos con solo estar criticando ni murmurando. Mira, muchas veces no nos puede agradar, hermano, lo que tal vez esté predicando el hermano. Tal vez no nos puede agradar todo, hermano. Pero algo de eso, hermanos, es para nosotros. Y eso es lo que hay que tomar. Eso es lo que hay que recibir, hermanos. Y hay que hacerlo alegres, porque Dios nos está hablando. Amén. De una u otra forma, Dios nos está hablando, hermano. Claro. Así que dice el versículo 6. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Hermanos, este llamamiento de Zaqueo, hay otros que Jesús llamó allá en Marcos capítulo 2, hermanos, también 2:13,
17, hermanos, llamó a Leví, al que hoy nosotros conocemos como Mateo. Él lo llamó y dice que estaba Leví sentado junto al banco de los tributos y Jesús le dijo, ven, y dice que dejándolo todo, lo siguió. Qué bonito, hermanos, cuando estamos dispuestos a seguir a Dios. Amén. Así Qué bonito cuando tenemos un corazón dispuesto, hermanos, para Dios. No vamos a poner ningún pretexto, sino que vamos a atender el llamado de Dios. Así es. Vamos a atender el llamado de Dios de la forma correcta. Este hombre, Mateo, hermanos, lo llamó y él lo siguió. Pero hay uno que llamó el Señor también, hermanos, y es aquel joven rico. No sé si usted se acuerda de esa lectura. Está aquí también en Lucas capítulo 18, versículo 18. Ahí hay un hombre rico y lo podemos leer. Ahí está, hermanos santos. Dice, un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para hacer la vida, para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Mira, hermanos, a veces la gente por curiosidad se acerca a buscar a Dios. Este hombre, él le pregunta a Jesús y le dice, maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Mucha gente cree, hermanos, que esto de heredar la vida eterna se puede heredar así fácilmente y vivir como uno quiere, hacer lo que uno quiere. Pero esto no, hermanos. Jesús al confrontarlo, al preguntarle, este hombre le dice que los mandamientos ya se los sabía. Pero Jesús le dice, una cosa te falta, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Es duro, hermanos, para alguien, pienso yo, porque yo nunca he sido rico, nunca he tenido gran dineral, nunca he tenido posesiones, hermanos, pero yo pienso que es duro para una persona que está acostumbrado a las comodidades y Jesús le pide esto. Así es. Dejar la comodidad, hermanos, dejar todo lo bueno para seguir a Jesús. Por eso muchos hermanos se van del Evangelio, porque creen que aquí es igual a las comodidades, cuando ya sienten, hermanos, que no es lo mismo estar cómodo en su casa, en un sillón, viendo televisión. No es lo mismo que estar aquí, no es lo mismo que ir a evangelizar, no es lo mismo que estar en una reunión familiar, no es lo mismo, hermanos, la comodidad. Y mucha gente está acostumbrada a la comodidad. Y por eso muchas veces se van del Evangelio. Solo vienen a dar una mirada y luego se van. Porque esto, hermanos, no es fácil. Esto no es fácil. El Evangelio, hermanos, no es fácil, es duro. Pero con la ayuda de Dios, nosotros hemos podido llegar hasta aquí. Amén. Así es. Con la ayuda de Dios, nosotros hemos podido llegar hasta este día, hermanos, hasta esta hora. Y hay que pedirle a Dios que nos ayude para seguir caminando, para seguir avanzando, hermanos. Porque este camino muchas veces se pone difícil. Sí, Señor. Que solamente Dios con nosotros. Aleluya. Nadie más puede ayudarnos, solamente Dios, hermanos. Amén. Solo Él puede ayudarnos. Y hay, hermanos, sigue diciendo, hermanos, el versículo 6, el versículo 7, al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Oiga, los murmuradores allá aparecen, los que murmuran. A veces creen, hermanos, que tal vez esto no es de uno, no le corresponde a uno, o no es para él, o no es para la hermana, o no es para el hermano.
Y entonces, hermanos, si no es para nosotros, ¿para quién es? Porque ellos no hacen nada por buscar las cosas de Dios, Así es. por hacer la voluntad de Dios. Ujú. Hay que preguntarse eso, hermanos, Sí, pero amén. no hay que murmurar. Hay que aceptar la voluntad de Dios. Si Dios nos ha llamado, hermanos, es porque Él conoce algo de nosotros. Amén, Y Padre. no algo, Él nos conoce todo. Amén. Y Él sabe, hermano, que cómo somos nosotros, cómo vamos a reaccionar, qué es lo que vamos a hacer, qué vamos a decir. Él sabe, hermanos. Sí, sí. Y aún así Él nos ha llamado. Mire, hay algo que le quiero leer. Dice, hermanos, que escogió, dice, eligió a Jonás, hermanos. ¿Para qué eligió Dios a Jonás? Para que llegara la palabra de Dios a Nínive. Pero aún sabiendo, hermanos, Dios, que Jonás iba a salir huyendo, iba a huir, Dios así lo llamó. Así es. Entonces, hermanos, ¿qué podemos hacer nosotros? Si la voluntad de Dios es esa. No podemos nosotros estar en contra de la voluntad de Dios. Claro que no. Mire, dice también, hermanos, que escogió a David, sabiendo que David iba a adulterar. Y aún así lo escogió Dios. Dios lo ha escogido a usted, Dios me ha escogido a mí. Gloria a Dios. Conociéndolo, Dios, Amén. quiénes somos, Sí, sí. quiénes éramos y quiénes somos, y quiénes vamos a seguir siendo. Pero así Bendito. nos ha escogido Dios. Amén. Y aunque al diablo no le guste, Cierto. pero somos escogidos de Dios. Amén. Mire, escogió a Pedro sabiendo que lo negaría. Ujú. Pedro lo negó 3 veces. Sí. Y así lo escogió Dios. Ya tal si Dios se hubiera puesto como se pone ahora la gente. ¿Dónde estaríamos nosotros? Luz. ¿Dónde estaría usted? ¿Dónde estaría yo? Santo. ¿Qué hubiera sido de Pedro? Pero es que el corazón de Dios es diferente, hermano. Así es. El corazón de Dios es diferente al nuestro. Señor. Nosotros a veces quisiéramos quitarle el lugar a Dios y condenar a todos los que no nos gustan, a todos aquellos que no nos parecen. Ay, Señor. Sí, hermano, muchas veces hay personas que así son. Mire, dice, hermanos, que escogió, dice también eligió, mire, como un discípulo, aquel hombre, hermanos, que lo traicionó, a Judas. Escogió a Judas, sabiendo Dios, hermano, que este hombre lo iba a vender por 30 monedas de plata. Pero aún así lo escogió. Así ¿Qué nos dice eso, hermanos? ¿Qué nos dice eso? Que nuestras debilidades y nuestros defectos no escandalizan a Dios. Dios no se preocupa por eso. Dios sabe que usted y yo somos débiles. Dios sabe que usted y yo somos imperfectos. Pero así nos escogió Dios. Amén. Así nos llamó Dios. Amén. Él se encargará de quitar nuestras debilidades y nuestros desperfectos, nuestras imperfecciones. Dios las va a quitar, pero eso no es de la noche a la mañana. Aunque hay muchos ejemplos, hermanos. Bueno, yo conozco una persona, hermanos, que sí ha cambiado así de la noche a la mañana, pero le digo una cosa, el trato de Dios con las personas, no todos los tratos son iguales. Así es, sí, sí. Dios no va a tratar con usted como trató conmigo. No. Dios no va a tratar con otro como trató con usted. No. Así es. Fíjese que yo conozco un varón que este hombre predica, aún hasta el día de hoy predica la palabra de Dios. Este hombre era un alcohólico terminal. Ese hombre se tomaba sus 3 cajas de cerveza, 4 cajas de cerveza y se iba para su casa. Santo. Ese hombre era mujerero. Ese hombre tenía todos los defectos. Yo lo llevaba a la iglesia, muchas veces lo llevé, y yo le decía, ¿y qué te pareció el culto? Precioso. Está bonito el culto. Como que yo sentía que a mí me estaban hablando. Así le decía, "Oiga, ¿qué están hablando?" Pero mire, pero me decía, pero ya yo no puedo cambiar. Yo sé que la bebida la dejo. Si me propongo la dejo. Pero con las mujeres no sé. Mire, yo le decía, mira, es que nadie puede dejar nada si no es la ayuda de Dios. Dios te va a ayudar. Mire, pero lo llevé como 3 veces y ella no quiso. Pero un día, hermanos, este hombre tenía un subtaxi y lo había dado a trabajar.
él comenzaba a padecer ya la diabetes. Y este hombre que lo andaba trabajando el carro, no le había ido a pagar como 6 días. Vino este hombre, estaba afilando un corte. Yo le digo, ¿qué te pasa? Le digo yo. No, me dijo, que fíjate que este jodido no ha venido, ya le llamé y dice que va a venir. Te ha listado el cuervo por si nos pone rebelde. Pero lo bonito es esto, hermanos, que él un día antes me había dicho, mira Rafael, te voy a entregar las llaves de la casa, como vos vas a estar trabajando aquí, vos abrís, entrás. Yo no voy a estar porque mi esposa me ha invitado a un culto, me dijo, pero vos no sabes dónde iban a ir. Ella ha pagado el viaje, así que voy a irme. Y el día siguiente que me había contado eso, estaba afilando el corte. Y entonces yo le dije, mira, no te has puesto a pensar una cosa. ¿El qué? Me dijo. Mira, le digo, esto que te está pasando, el enemigo te está usando. El enemigo no quiere que vos dejes ese paso. No me acabas de contar ayer que ibas a ir con tu esposa a un evento evangélico. ¿Y qué pasó? Si te metes en problemas, ya no vas a ir. Entonces no, le digo yo, escucha a Dios, pero no escucha al enemigo. Y dice que se me quedó viendo y me dijo, Rafael, tenés razón, voy a guardar esto. Y me dijo, y me voy desde ya. Me voy a ir cuando mi esposa ya me dijo, te dejo la llave. Y si viene este hombre, me dijo, le pedí la llave del carro, que te deje el carro. Si te deja visto, bueno, si no, no. Mire, pero eso ya era un propósito de Dios. Así es. Porque ese hombre fue allá, cuando vino venía llorando, me abrazaba y no dejaba de llorar y me decía, mira, qué bueno es Dios. Dios me dijo todo, Dios le había hablado, Dios le había hablado paso por paso, todo lo que él decía, lo que él tenía en su corazón, lo que él pensaba, Dios se lo dijo en ese culto. Y aceptó al Señor y hasta el día de hoy él predica. Amén. Y mire cómo predica este varón. Él perdió la vista a causa de la diabetes. Cualquier persona, y en su caso, se hubiera retirado del evangelio. Pero lo que es de Dios, hermanos, es de Dios. Y nadie lo va a arrebatar. Amén. Así es. Este hombre sigue predicando, dice que alguien le lee la Biblia y él escucha y predica lo que escucha. Mire qué bonito trabaja Dios. Es que Dios es bueno, hermano. Amén. Y a veces, muchas veces nosotros, con una media cosita, ya no queremos venir a la iglesia. Ya no queremos venir a la iglesia, hermano. Pero que Dios tenga misericordia, hermano, porque nosotros estamos alentaditos, tenemos todo bueno, hermanos, vemos, caminamos, hablamos. Amén, Padre. Y hay personas que nos ven, pero hacen la obra de Dios. Bueno, hermano. Sí, Señor. Qué lindo es Dios, hermanos. Pero este hombre hasta el día de hoy, hermanos, él predica. ¿Y qué le quiero decir con esto, hermanos? Este hombre también era perverso, y por perverso había mucha gente que no le agradaba. Pero ¿qué dice el tema, hermanos? El valor que Jesús le da a las personas despreciadas. Es que aunque usted lo desprecie, aunque a mí me desprecien, Dios no nos va a despreciar. Gloria a Dios. Dios nos ama. Sí, Señor. Dios nos ha amado con un amor eterno. Gloria. Así que para Él, hermanos, no somos lo que somos para las personas allá afuera. Para Él somos algo especial. Hay una alabanza que dice, somos el pueblo de Dios. Así es, Señor. Un pueblo especial. Gloria a Dios. Así que no se crea cualquier cosa. No se crea lo que el enemigo le quiera decir. No se crea que usted no vale. Muchas veces el enemigo nos puede llegar al oído y nos puede decir, mira, ¿y qué vaya a hacer a la iglesia si mira quién soy? Si mira lo que andas diciendo, mira cómo hablar. Mira, hermanos. Pero ese es el enemigo. Dios dice otra cosa en usted y en mí. Dios dice otra cosa. Porque mire, Zaqueo era despreciado, pero Dios lo llamó. Mire los que hemos mencionado. Hermanos, hicieron lo contrario que Dios quería que hicieran, pero aún así Dios lo llamó. Y sabe, hermanos, hay un versículo muy bonito. Varios versículos son. Vayamos a 1 Corintios, hermanos. Vayamos a 1 Corintios 1, 26 en adelante al 31. Dice 1 Corintios, hermanos, dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte.
Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Oiga, ¿qué es lo que ha escogido Dios? Dios no anduvo buscando perfectos. Dios no anduvo buscando aquellos que eran licenciados en letras. Dios no escogió, hermanos, ingenieros. Dios ha buscado, hermanos, las personas sencillas de corazón. ¿Para qué, hermanos? Para que lleven su palabra. Aquí dice, hermanos, el versículo que leímos, y lo menospreciado escogió Dios. ¿Quiénes éramos nosotros? ¿O cree usted que éramos sabios? No. Ninguno de nosotros éramos sabios. Hoy, por misericordia, hermanos, sabemos muchas cosas que antes no sabíamos. Así es, aleluya. Y podemos decir que empezamos a ser sabios. Gloria a Dios. Gloria al Señor, ¿verdad? Amén. Pero con la ayuda de Dios, hermanos. Amén. Y por la misericordia de Dios. Es que Dios, hermanos, es que para Dios todo es diferente, hermanos. Hay mucha gente, hermanos, que no le agrada, hermanos, ver quizás a otra persona en un lugar que él quisiera estar. Pero como no es, hermanos, que usted quiera o que yo quiera, si no es la voluntad de Dios. Así es. Si Dios la llama a usted para algo, Dios la va a usar ahí donde la ha llamado, y Dios va a hacer, hermanos, que todo se cumpla. Así es, Padre precioso. Dios va a quitar todo estorbo, hermano. Aleluya. Dios va a limpiar ese lugar para que usted trabaje libremente, porque Dios lo ha llamado, porque es la voluntad de Dios. Hermanos, es que hagamos su obra. Amén, Padre glorioso. Y así, hermanos, Dios hará grandes cosas en la vida del hombre. Sí, Señor. Dios hace grandes cosas en la vida de aquellos que verdaderamente, hermanos, aceptamos el llamado de Dios con humildad. A veces sabemos unas poquitas letras y nos creemos más que el otro. Pero eso no es correcto, hermanos. Eso no es agradable a Dios. Podemos conocer la Biblia entera, hermanos, pero aún así Dios no lo ha llamado. Hermanos, hay que ser sabios y hay que comprender el llamado de Dios. Hay que saber, hermanos, que cuando Dios quiere usar a alguien, lo va a usar. Y así se oponga quien se oponga. Porque es la voluntad de Dios. Contra la voluntad de Dios no vamos a hacer nada. No podemos pelear nosotros contra Dios. Gloria a Dios. No podemos pelear contra Él. Amén. Porque Él es soberano. Él va a hacer lo que a Él le place. Así es, Padre. Él llamó a estos hombres porque a Él le plació. Él llamó a estos hombres que le fallaron porque a Él así le plació. Sí, amén. Así es que, hermanos, que no nos incomoden lo que muchas veces las murmuras que oigamos. Alguien una vez me dijo, hermanos, usted, hermano, no combina las corbatas. A la verdad, ¿está bien? A saber con qué idea lo hizo. Y así, hermano, mucha gente, hermano, critica que usted no combina la ropa. Pero déjeme decirle algo, hermanos, que aquí no se trata de combinar corbata ni ropa. Aquí se trata de hacer la voluntad de Dios. Amén. De atender el llamado de Dios. Aleluya. Y esa persona que me dijo así, ya no está en la iglesia. Claro. Ya no está en el evangelio. ¿Por qué? Porque él había venido a criticar, pero no había venido a buscar a Dios. Señor mío. Y nosotros, hermanos, tenemos que saber a qué venimos a este lugar. Aleluya. Tiene que saber a qué viene este lugar. Así es. Aquí no venimos a dormir. Ajá. Aquí no venimos a hacer otro culto ahí con el hermano La Paz. Aquí Aleluya. venimos, hermanos, a escuchar la palabra de Dios. Amén. A ser llenos de la Gloria. palabra de Dios. Alimentarnos con ese pan que viene de arriba. Gloria a Porque Dios. para eso Dios nos reúne, hermano. Aleluya. Dios no nos reúne para que estemos allá. Va a estar aquí predicando el hermano y los dos hermanos allá predicando. Dios no nos reúne para eso. Dios nos reúne para que prestemos atención a la palabra. Sí, amén. Porque aunque usted no lo crea, la palabra viene de arriba. Gloria a Dios. Aunque a usted le parezca increíble eso, pero Dios es el que pone las palabras. Amén. Padre precioso. Dios es el que da la sabiduría y el entendimiento. Dios nos habla a través del predicador. Así es, Jesús.
Así que no nos ha reunido Dios porque perdamos el tiempo, sino para que lo aprovechemos, hermanos, al máximo. Aprovechemos el tiempo que Dios nos da, ya que los días dice que son más cortos. Aprovechemos este tiempo, hermanos, para que alcancemos misericordia de parte de Dios. Porque si no aprovechamos el tiempo, tampoco hagamos que otro pierda su tiempo. Sí, Señor. Sino, hermanos, que busquemos agradar a Dios. Busquemos agradar a Dios en todo lo posible, porque a eso nos ha llamado Dios. Y no se preocupe si le dicen que qué viene a hacer usted a la iglesia. No se preocupe por eso. Hay mucha gente que va a tratar de alejarla de la iglesia, el enemigo usando a esas personas. Pero usted manténgase firme y crea firmemente que si está aquí es porque Dios lo ha llamado. Amén. Crea firmemente que si estamos aquí es porque Dios nos ha llamado. No hemos venido aquí de casualidad. Jesús no pasó de casualidad ahí donde estaba Zaqueo. Ya era un propósito de Dios salvar esa vida. Ya era un propósito de Dios redimir esa vida. No fue casualidad que Jesús pasara por ahí. Ya era un plan de Dios. Ya no era casualidad, hermanos. Y que Zaqueo sintiera el deseo de su corazón, tampoco era casualidad. Ya era, hermanos, algo que Dios le había puesto. Porque ya estaba en el plan de Dios. Ya era elegido de Dios. Y si usted está aquí y hoy estamos aquí, es porque somos elegidos de Dios. Dios nos ha elegido para algo especial. Y vamos a ver esa recompensa un día cuando estemos aquí. Hoy vamos a ser premiados. Aquí no se preocupe si no le dan ni agua. No se preocupe. Pero allá el Señor tiene algo más grande. Gloria a Y para mí, Dios. Dios tiene cosas grandes allá arriba. No se preocupe, hermano. Que Dios nos ayude. Cierra sus ojitos, vamos a orarle al Señor. Digámosle, Padre nuestro que estás en los cielos, amado Dios, te damos gracias.